Ok, buen día. En la clase pasada estábamos hablando entonces de la viscosidad y estábamos viendo el rol que juegan los cristales o la fracción sólida, como decíamos. Lo estábamos viendo a través de la ecuación de Einstein-Roscoe, ¿verdad? Que nos dice que básicamente la viscosidad relativa entonces es la razón entre la viscosidad del magma, entendiendo el magma como líquido más cristales, partido dividido por la viscosidad solamente de la fase líquida. ¿Ya? Esa es la viscosidad relativa. Por lo tanto, no tiene dimensiones. Viscosidad dividido por viscosidad. Y dependía del contenido de cristales, que era este phi, dividido por el phi sub m. Phi sub m corresponde a el empaquetamiento máximo que pueden tener los cristales. Veíamos el caso de las esferas, ¿verdad? Las esferas no pueden ocupar todo el espacio. Entonces, depende, por ejemplo, de la forma. Porque si yo tengo, por ejemplo, cubos y todos los cubos son del mismo tamaño, ahí sí puedo llenar el 100% del espacio y por lo tanto phi sub m sería 1. Por lo tanto, la forma, la geometría que tienen los cristales, influye. ¿Qué otro factor influiría en ese factor phi sub m? Correcto. El tamaño relativo de las partículas o la distribución de tamaño que tenemos de la fracción sólida. Si yo tengo, por ejemplo, estas esferas, y asumo que son las esferas de tamaño grande, pero tengo también esferas de tamaño pequeño, lo suficientemente pequeñas para que puedan rellenar aquí los espacios que están dejando las esferas grandes, el phi sub m aumentaría, ¿verdad? Si el phi sub m aumenta, la viscosidad aumenta o disminuye para el mismo contenido cristalino. ¿Aumenta o disminuye? El phi sub m aumenta. ¿Aumenta o disminuye? La razón. Miren, es fácil de verlo. Piensen que el phi sub m es el máximo contenido de sólido que yo puedo tener. Entonces, por ejemplo, pensemos que el phi sub m es 60%. ¿Ya? 60%. Y yo tengo un 55% de cristal. ¿Ya? Estoy a un 5% de llegar al 60%. Pero ¿qué pasa si ahora el phi sub m cambia y en vez de 0,6 o 60%, ahora es 80%? Y yo tengo 55%. Ahora estoy mucho más lejos de ese contenido máximo. Entonces, si el piso M aumenta, la viscosidad disminuye para un mismo contenido de cristal. ¿Ya? Para contenidos altos de cristales, es muy importante, es crítico separarlo. Ustedes pueden hacerlo. Usen la fórmula para un phi, por ejemplo, de 0,2 y después hágalo con un phi de 0,55 y cambien el phi sub m de 0,6, que es el valor tradicional que se utiliza, y pónganle un 0,8. Pueden hacer el cálculo en esos cuatro casos. Van a ver que cuando se obtenía 0,2, hace poca diferencia si el piso de 0,6 y 0,8. Estoy lo suficientemente lejos de ese valor. Pero para un contenido de 0,55, van a ver que la diferencia en la viscosidad relativa resultante, si utilizo un piso M de 0,6 o de 0,8, va a ser bastante. De hecho, probablemente más de un orden de magnitud de diferencia. ¿Ya? Entonces, la distribución de tamaño también importa. Hay otro factor que lo voy a explicar en un momento más. Estamos viendo entonces ahí por ejemplo se ven dos curvas, la curva verde es con un phi sub m de 0,6 y la curva celeste con un phi sub m de 0,66. Entonces lo que les decía, al principio las curvas son casi iguales. Después comienzan a ver, empieza a haber una divergencia a medida que, a medida que tenemos contenidos cristalinos mucho más altos. Y les decía también, ya habíamos quedado acá, que a medida que aumenta el contenido cristalino,
también empiezan a aparecer efectos no newtonianos. ¿Ya? Efectos no newtonianos. Recordemos que un fluido newtoniano es aquel que, si lo graficamos, su comportamiento, en un gráfico de este estilo, en que tenemos el estrés aplicado, o el estrés de cizalle, shear stress, y la tasa de deformación, shear rate, parte desde el origen y es una línea recta. Ese es el comportamiento newtoniano, porque tenemos la ecuación tau es igual a la viscosidad por la tasa de deformación. Tau, viscosidad, por tasa de deformación. Y yo en el gráfico tengo típicamente tau y tasa de deformación. Entonces, newtoniano, una recta. ¿Ya? Pero veamos ese ejemplo, una lava en el Etna, una erupción de 1975, este paper es de 1978, bastante antiguo ya. Vemos que el comportamiento es no newtoniano, es decir, no parte desde el origen. Fíjense que los datos parten desde un shear stress de 400 newton partido por metro cuadrado o 400 pascales. ¿Qué significa eso? Significa, y ese valor que estamos viendo ahí de 400, un poquito menos de 400, es lo que se llama el yield strain, ¿ya? O el esfuerzo umbral, podríamos decir. El significado es que si yo aplico un estrés menor a ese valor umbral de 400 pascales, no hay movimiento, no hay deformación. Necesito aplicar un mínimo de estrés para que haya deformación, para que haya movimiento. En el caso newtoniano, yo puedo aplicar un esfuerzo tan pequeño como yo quiera, un esfuerzo infinitesimal, y va a haber deformación, porque parte del origen, ¿ya? En este caso, en este comportamiento no newtoniano, necesitamos un mínimo para que haya movimiento, ¿ya? La otra diferencia es que también no es una línea recta los datos que estamos observando, sino que tiene una forma curva. Eso también veíamos que en muchos otros experimentos, fíjense que aquí los ejes están al revés, en el anterior el estrés está en el eje X y el strain rate está en el eje Y. Esta es más bien la convención, el estrés en el eje Y y el strain rate en el eje X. Aquí también estamos viendo ese comportamiento curvo y decíamos que la viscosidad cambia si yo cambio el estrés aplicado o la tasa de deformación, ¿ya? Porque viscosidad es básicamente estrés dividido por tasa de deformación. Si yo hago esa división en distintos puntos de la curva, el valor va a ser distinto. Solamente es igual cuando tengo una línea recta que parte del origen. Y ahí equivale a la pendiente, ¿ya? Aquí no, varía. Eso quiere decir que la viscosidad cambia, ¿ya? Y se va haciendo menos viscosa a medida que aumenta la tasa de deformación. Menos viscosa. ¿Por qué? Bueno, esa es una buena pregunta que los reólogos, podríamos decir, los que investigan digamos, la deformación de los fluidos, han tratado de responder. Una explicación que suena bastante bien, es que cuando yo tengo, vamos a tener este nuestro MagMine, cuando yo tengo un strain rate bajo, una tasa de formación baja, los cristales están desordenados. Bueno, hay unas tasas desordenadas, ¿ya? Entonces, el strain rate bajo y su M, y su M tiende a ser relativamente bajo, es decir, con una baja fracción de cristales alcanzamos el máximo de empaquetamiento. Pero ¿qué pasa cuando aumenta el strain rate? O sea, aumenta la tasa de deformación. Los cristales se tienden a alinear en la dirección de la deformación o del movimiento. En esta línea. Y tenemos tasa de deformación alta. ¿Qué pasa con el piso M? Me acerco a 1. Fíjense en este caso hipotético que estoy dibujando acá, claro, las partículas se alinean, quedan como ladrillos, y ocupan un mayor espacio que si están desordenadas. Por lo tanto, el piso M
aumenta. Y que dijimos que si el phi sub m aumentaba, la viscosidad disminuía. Entonces, esa sería la explicación de por qué tenemos esa curva. Porque a mayor strain rate, la viscosidad tiende a ser, perdón, menor. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunos fluidos o distintos casos de fluidos no newtonianos. ¿Ya? Estamos viendo nuevamente estrés aplicado, shear stress, y la tasa de deformación. El caso newtoniano es la línea recta que parte desde el origen. Puede tener distintas pendientes. Aquí está dibujada con una pendiente baja, ¿ya? Por lo tanto, la viscosidad es baja. Si la pendiente es mayor, la viscosidad es mayor. Pero podemos tener varios casos. Por ejemplo, tenemos también una línea recta, pero no parte desde el origen, que sería el caso de acá. O sea, es decir, tenemos un yield strength en este punto, un esfuerzo umbral. En ese caso se llama un fluido de Bingham, o un plástico de Bingham, ¿ya? Cuando es línea recta que no parte desde el origen. Si tenemos una curva, dependiendo si es cóncava o convexa, se le llama pseudoplástica o dilatante, ¿ya? Y el caso más general sería una curva que no parte desde el origen, que sería una curva de Herschel-Buckley. Fíjense que la formulación para este Herschel-Buckley sería de esta manera. Tau, el estrés de cisalle, tau, sería igual a tau sub 0. ¿Qué sería tau sub 0? El yield strength, es decir, donde intersecta al eje Y, este punto de acá. Ese sería tau sub 0. Más K, esta constante de proporcionalidad, por la tasa de deformación, gamma punto, elevado a n. Elevado a n. Si n es igual a 1, es una línea recta, ¿ya? Que sería el caso newtoniano o Bingham. Si n es mayor a 1, ¿cuál sería? ¿Sería pseudoplástico o dilatante? Mayor a 1. Dilatante, va aumentando cada vez más la pendiente. Si n es menor a 1, sería pseudoplástico, ¿ya? Entonces, esta es una fórmula más general para todos estos comportamientos. Si tau sub 0 es 0 y n es 1, recuperamos el comportamiento newtoniano. Si tau sub 0 es distinto de 0, pero n es igual a 1, recuperamos el plástico de Bingham. Si tau sub 0 es 0, n es mayor a 1, sería dilatante. Tau sub 0 igual a 0, n menor a 1 sería el caso pseudoplástico. Y que tau sub 0 sea distinto de 0, que n sea distinto de 1, sería el caso Herschel-Buckley, ¿ya? En el caso newtoniano, fíjense que es simple porque tenemos solamente un parámetro, que es el K, la constante de proporcionalidad. El caso más complejo, Herschel-Buckley, tenemos tres parámetros. Tenemos tau sub 0, tenemos K y tenemos n, ¿ya? Es un poco más complejo. Finalmente, para terminar esta parte de la reología, el efecto de las burbujas, ¿ya? El efecto de las burbujas es bastante complejo, ¿ya? Y puede ser muy importante. Recuerden que les decía en la clase anterior que un magma, cuando está ascendiendo, puede tener incluso, en casos extremos, más del 90% en volumen en burbujas, porque es bastante. Por lo tanto, el efecto que van a tener las burbujas es fundamental en el comportamiento dinámico que va a tener el magma. El efecto que tienen las burbujas en la viscosidad depende en gran medida si las burbujas están deformadas o no. Si las burbujas no están deformadas, adquieren una forma esférica. Pero si se deforman, se empiezan a estirar, ¿ya? ¿De qué depende que las burbujas se deformen o no? Se puede apreciar viendo lo que es el número de capilaridad, este K que aparece acá. El número de capilaridad es un número adimensional que compara los esfuerzos viscosos con los esfuerzos asociados a la tensión superficial. La tensión superficial es de alguna manera lo que mantiene la burbuja con esa forma esférica. O también, por ejemplo, muchas veces ustedes ponen
un objeto lo suficientemente liviano, y una hoja, por ejemplo, muchas veces flota en el agua. Pero no es porque sea menos densa que el agua, es por la tensión superficial que hay. ¿Ya? Un clip, por ejemplo, está hecho de metal, es más denso que el agua. ¿Ya? O una hoja también, o tiene la misma densidad. Pero por la tensión superficial tiende a mantenerse en superficie. ¿Ya? Entonces, este número de capilaridad, que es la viscosidad, por la tasa de formación, por el radio de la burbuja, dividido por la tensión superficial de la interfaz entre las burbujas y el líquido, controla si la burbuja se deforma o no. Si el número de capilaridad es alto, mayor a 1, la burbuja se deforma. Si el número de capilaridad es muy bajo, la burbuja tiende a no deformarse, si es menor a 1. ¿Ya? Entonces, hay muchas formulaciones para la viscosidad, el efecto de la burbuja. Aquí les estoy mostrando uno. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? En este diagrama, hice modelo 4 porque es de un paper donde plantea varios modelos para calcular el efecto de las burbujas. Estamos viendo aquí viscosidad relativa, nuevamente. Igual que los diagramas anteriores que veíamos para el efecto de los cristales. Viscosidad relativa. Entonces, fíjense que 1 sería que la viscosidad es la misma que la viscosidad del líquido. Menor a 1 es que la viscosidad baja. Mayor a 1 es que la viscosidad aumenta. Y aquí estamos viendo el número de capilaridad. Entonces, fíjense que para números bajos del número de capilaridad, es decir, que la burbuja no se deforma, la viscosidad aumenta, mayor a 1. Pero, si el número de capilaridad aumenta, y por lo tanto la burbuja se deforma, el efecto neto es que las burbujas están disminuyendo la viscosidad. ¿Ya? Entonces las burbujas pueden aumentar o disminuir la viscosidad del magma, dependiendo de si estas se están deformando o no. ¿Ya? Es más complejo. Más complejo que para el caso de un objeto sólido que no se deforma. ¿Ya? Eso con respecto entonces a las propiedades físicas de los magmas que estábamos viendo desde la clase pasada. ¿No? ¿Esta clase acá?